Los científicos, últimamente, han estado muy ocupados en sus trabajos estudiando agujeros negros. Se supone, teóricamente, que cada galaxia espiral o elíptica que existe en el universo, cada una de las 100.000 millones de galaxias que se estima que existen, contiene un agujero negro supermasivo en su centro, o en su núcleo. También se supone que hay gran cantidad de agujeros negros primitivos que estarían en este preciso momento evaporándose en todo el universo y que, a partir de estrellas de más de 10 o 15 masas solares, todos sus remanentes se transformarán en un agujero negro. Es decir, que se ha llegado a la conclusión de que estamos rodeados de estos monstruos que, por supuesto, ni siquiera la luz puede escapar de los mismos y solo los efectos cuánticos pueden permitir que se evaporen y que se destruyan. Es decir, ¿cómo terminará el universo? ¿Terminará como un mega agujero negro que ha consumido todo lo que hay en el interior? ¿O terminará de alguna otra manera? En este programa debatiremos estos temas fascinantes y veremos cómo puede terminar nuestro universo y si se formará a partir de él otros universos, como postulan los teóricos y los cosmólogos. Bienvenidos a un nuevo programa de Mariano Miguel Noticias. Bien, en este preciso momento el universo está atravesando, si bien se formó, se supone, hace 13.500 millones de años, estaría atravesando sus etapas tempranas de evolución. Estaríamos en una primera etapa que los científicos han denominado era estelífera, donde hay gran profusión de formación estelar. Es decir, en esta era, donde abunda el gas y el polvo interestelar, formado por elementos pesados y por gran cantidad de hidrógeno y helio, las estrellas tienen gran cantidad de combustible para formarse y para comenzar a fusionar y evolucionar y durar mucho tiempo en la secuencia principal. Pero los cosmólogos suponen que en algún momento, dentro de 10 elevado a la 14 años, es decir, unos 4 órdenes de magnitud la edad del universo actual, esto es aproximadamente cuando transcurran 10.000 veces la edad del universo actual, es una cifra realmente que se nos escapa de toda, no podemos ni siquiera hacer una analogía con objetos cotidianos, solo nos servirían escalas logarítmicas para entender esta enorme cantidad de tiempo. Se supone que al final de esta etapa estelífera, todas las estrellas se habrán agotado, todas las estrellas masivas se habrán agotado y solo quedarán enanas rojas, transformándose paulatinamente en enanas blancas y con posterioridad en enanas negras. Es decir, cuando las estrellas enanas rojas que no pasan por etapa de gigante roja agotan su combustible nuclear, se comprimen y se van enfriando paulatinamente luego de 30.000 o 40.000 millones de años, es decir, unas 2 veces la edad del universo, y se transformarían en estrellas enanas negras. En esta etapa tardía de esta primera era, la era estelífera, se supone que nuestra galaxia se fusionará con la galaxia Andrómeda, formando una megagalaxia denominada Lactómeda, y también, si esto no ocurre, todo el grupo local, imaginemos que estamos hablando de 10.000 veces la edad del universo actual, todo el grupo local de galaxias, que están unidas gravitatoriamente, se fusionarán en una megagalaxia elíptica que paulatinamente se irá transformando en lo que llaman un universo isla. Es decir, el universo se está expandiendo de forma acelerada, se ha detectado esto, se está expandiendo de forma acelerada, de modo tal que poco a poco el corrimiento hacia el rojo, que presentan todas las galaxias más allá del grupo local, se irá intensificando y tenderá a infinito. Cuando el corrimiento al rojo tienda a infinito, dejarán de ser visibles todas las galaxias que estén más allá de esta megagalaxia formada por la fusión de todas las galaxias del grupo local. Incluso suponen los científicos que serán indetectables las radiaciones de fondo de microondas producto del Big Bang. Es decir, se supone que a los 100.000 millones de años la expansión del universo hará indetectable el fondo de microondas, como les decía. En esta etapa tardía solo habrá enanas rojas y gran cantidad de remanentes estelares como agujeros negros, estrellas de neutrones y enanas negras, como les comentaba anteriormente. Luego de esta etapa,
de la etapa estelífera. Yo estoy mirando un resumen porque es realmente mucha información. Va a llegar la denominada etapa degenerada o era degenerada, donde todos los remanentes de supernovas, que serían agujeros negros y estrellas de neutrones, todos los remanentes de estrellas de menos de 10 masas solares, que serían enanas blancas y enanas rojas, y enanas negras, perdón, se comprimirán o se concentrarán en torno al núcleo de esta megagalaxia formada por la fusión de todas las galaxias del grupo local y de todas las megagalaxias formadas por la fusión de otros grupos. Es decir, el supercúmulo de Virgo, que en este momento nos está atrayendo gravitatoriamente, finalmente no logrará fusionar al grupo local porque la expansión del universo lo impedirá, y ese supercúmulo de Virgo también formará una megagalaxia elíptica a partir de consumir todas sus galaxias de su grupo. Esto ocurrirá dentro de 10 a la 32 años, es decir, 22 órdenes de magnitud de la edad del universo actual, una cifra que realmente apabulla. Y la masa de las galaxias se concentrará principalmente en torno a estos mega agujeros negros formados por la fusión de todos los agujeros negros de las galaxias, y se concentrará, les decía, en aproximadamente un 1% de su volumen. Es decir, las galaxias se verán de esta forma, comprimidas en su núcleo, donde está el agujero negro, y extremadamente enrarecidas en sus zonas periféricas. En este contexto, las galaxias se podrían llegar a evaporar, de tal manera que si en el halo galáctico está formado por partículas WIMP, que le llaman los científicos partículas masivas de interacción débil, estas partículas solo interaccionan con la fuerza nuclear débil y la gravedad. Estas partículas también se fusionarían entre ellas, generando rayos gamma, o caerían definitivamente al interior de los agujeros negros. Entonces, en esta etapa tardía del universo, en la segunda era, en la era degenerada, todas las galaxias terminarían evaporándose en un agujero negro, no terminarían evaporándose, se disgregarían desde su exterior, formando solo un agujero negro supermasivo, con algunos objetos orbitándolo, como estrellas de neutrones, enanas negras y otros agujeros negros que paulatinamente irían acercándose al agujero negro central. En esta etapa tan tardía incluso podrían llegar a ver algunas estrellas que se formarían a partir de la fusión de enanas negras, para formar enanas blancas. Se podrían dar ocasionalmente supernovas de tipo 1A, que son cuando una enana blanca logra superar el límite de Chandrasekhar de 1,44 masas solares y ocurre la deflagración de la estrella. Y más tarde ya todo terminaría con la desintegración de los protones. Se supone que hay un fenómeno cuántico que habla de que el protón no sería estable, sino que se desintegraría. El protón, como todos sabemos, está formado por quarks, es decir, es una partícula compuesta, a diferencia del electrón, que es una partícula elemental. Entonces los teóricos suponen que el protón no sería estable a muy largo plazo, lo que provocaría, en definitiva, la disgregación total de la materia. Es decir, que ni siquiera podrían salvarse en esta etapa tan tardía del universo estrellas de neutrones que hayan quedado expulsadas de las megagalaxias, planetas del tamaño de Júpiter o incluso de la Tierra. Los sistemas planetarios en esta etapa tan tardía, en estos 22 órdenes de magnitud, la edad del universo, terminarían por colapsar en el interior de sus soles, porque los sistemas planetarios emiten ondas gravitatorias al girar, al orbitar, y estas ondas gravitatorias le van drenando energía a los planetas y los hacen caer en forma de espiral hacia sus estrellas. Es decir, que todos los sistemas planetarios colapsarían dentro de 10 a la 38 años, se supone, por emisión de ondas gravitacionales. Hay unas denominadas teorías de gran unificación que postulan precisamente la desintegración del protón y estiman que la desintegración del protón podría llegar a ocurrir en una etapa de
10 a la 65 años, incluso más. Es decir, es una etapa muy tardía, donde se desintegrarían todos los protones. Pero incluso si las teorías de gran unificación que postulan la desintegración del protón no fuesen... si las teorías de gran unificación, les decía, no fuesen ciertas o estuviesen equivocadas, va a llegar un momento en que asimismo toda la materia se disgregará, formando estrellas de neutrones, formando enanas blancas, que posteriormente serán enanas negras y demás, cuando por efecto túnel todas las partículas se fusionen espontáneamente. Es decir, la fusión nuclear ocurre, como todos sabemos, a muy alta temperatura y cuando hay gran cantidad de materia, pero por efecto túnel hay una levísima probabilidad de que algunas partículas se fusionen, es decir, que ocurran fusiones nucleares espontáneas. Estas fusiones nucleares tienen una ocurrencia tendiente a cero, es decir, son reacciones extremadamente lentas. Pero como estamos hablando de una etapa tan gigantesca en tiempo, se supone que van a ocurrir efectivamente todas estas fusiones nucleares de los elementos químicos presentes en estrellas, en remanentes de estrellas, en planetas, en asteroides que hayan quedado, y todo terminará finalmente con núcleos de hierro que se irán comprimiendo hasta formar finalmente estrellas de neutrones. Cuando se supere, cuando un núcleo de un planeta, supongamos, que se ha fusionado completamente por efecto túnel hasta formar todo un núcleo de hierro, cuando este núcleo supere el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, es decir, cuando ya no pueda sostenerse por sí mismo, colapsará en un agujero negro. Incluso cuando este remanente de hierro supere el límite de Chandrasekhar de 1,44 masas solares, colapsará en una estrella de neutrones. Es decir, todo terminará, en definitiva, como postulan los científicos, en agujeros negros. Y justamente esta es la etapa, la llamada etapa de los agujeros negros, que iría desde los 10 a la 32 a 10 a la 100 años, es decir, unas 90 veces la edad del universo actual. No, perdón, 90 órdenes de magnitud. Recordemos que un orden de magnitud es 10 veces mayor al anterior, es decir que 80 órdenes de magnitud es justamente 10 elevado a la 80 veces la edad del universo. En esta etapa de los agujeros negros, donde supuestamente si ha ocurrido ya la desintegración del protón, nada quedará por fuera, incluso nada quedará, como les decía, porque si no ocurre la desintegración del protón, todas las estrellas, todos los planetas, todos los cuerpos del universo habrán fusionado espontáneamente por efecto túnel, formando hierro, estrellas de neutrones y más tarde agujeros negros. De manera tal que en esta etapa solo habrá en el universo agujeros negros. Solo habrá eso, no habrá ningún otro objeto formado. Incluso habrá fluctuaciones cuánticas en el espacio-tiempo, pero solo se podrán generar electrones y positrones y rayos gamma. Este universo irá enfriándose paulatinamente a medida que la expansión se ha acelerado hasta el punto de que, como les decía, nada puede ser observable. Cada agujero negro supermasivo que ha sido formado a partir de la fusión de los núcleos de cúmulos galácticos quedará aislado de todos los demás. No se podrán fusionar todos estos agujeros negros entre sí, dado que la expansión del universo es acelerada. Entonces, incluso ellos, por radiación Hawking, se desintegrarán. Dejarán de existir entonces en esta etapa tan tardía del universo, porque cuando la temperatura de fondo del universo llegue cercana al cero absoluto, es decir, cercana al 0 Kelvin, la radiación que reciban los agujeros negros será menor a la que emiten, por lo cual empezarán a perder masa incluso estos agujeros negros supermasivos. Es decir, paulatinamente irán decreciendo en masa y en energía, por supuesto, llegando a elevadas temperaturas y a finalmente la desaparición completa en un estallido de rayos gamma. Es decir, en esta etapa tan tardía del universo ni siquiera los agujeros negros persistirían y no se sabe bien con certeza qué ocurrirá en esta era oscura,
pero se supone que por aniquilación de todos los electrones y positrones, que solo quedará un remanente de radiación de fondo y nada más, es decir, sería efectivamente una edad oscura. En esta etapa se especula, se necesitan nuevas leyes para dominar esta parte del espacio-tiempo, pero se especula que se podrían formar efectivamente nuevos universos. ¿Cómo es esto? Es decir, nuestro universo es un sistema de suma cero, le llaman. Es decir, el universo tendría energía igual a cero. Es decir, el campo gravitatorio sería negativo a gran escala, con toda la materia y energía positiva, y daría suma cero. Es decir, que este universo se formó supuestamente a partir de una fluctuación cuántica. Es decir, las fluctuaciones cuánticas de la llamada espuma cuántica, donde en el supuesto vacío no está el vacío, sino que hay una gran profusión de formación de partículas y antipartículas que se aniquilan luego mutuamente en un tiempo característico permitido por el principio de incertidumbre de Heisenberg. Es decir, yo puedo formar un electrón y un positrón sin violar la ley de conservación de la energía, porque estos se van a formar en un tiempo menor al permitido por el principio de Heisenberg. Entonces se pueden formar efectivamente y constantemente gran cantidad de partículas virtuales en el entramado del espacio-tiempo supuestamente vacío que hay en medio de los átomos y demás. Entonces, en este universo tan primitivo, primitivo en años, es decir, tan posterior, donde han pasado en la era oscura, comienza a partir, termina en los 10 a las 56 años, es decir, las cifras son realmente apabullantes. Existe la posibilidad entonces de que regiones de este universo colapsen sobre sí mismas y se vuelva en estos mini colapsos a las condiciones iniciales donde hubo el Big Bang. Es decir, se podrían formar nuevamente universos a partir de estos universos envejecidos. Incluso nuestro universo quizás haya nacido a partir de un universo envejecido. Como el universo es de suma cero, se pueden formar efectivamente infinitos universos en un entramado de espacio-tiempo envejecido. Hay una última teoría que postulan el Big Rip, le llaman la gran ruptura, donde se podría dar incluso la ruptura del espacio-tiempo en forma de efectivamente llegar al cero absoluto en esa posición, en esa región del espacio-tiempo, y de esa manera el universo se disgregaría en pequeños universos, los cuales a su vez se seguirían expandiendo a partir de esta gran ruptura. Eso también, por supuesto, es teorización pura. Bien, entonces esto sería más o menos el resumen. Espero que haya servido. Es un poco complicado de explicarlo y de entenderlo debido a las enormes distancias que nos separan de los objetos y el tiempo inconmensurable que ha de transcurrir para que ocurran estos eventos. Les repito que se necesitarían nuevas leyes de la física para evaluar. En principio se necesitaría una teoría de la gravedad cuántica, porque como todos sabemos los agujeros negros y todos los objetos compactos están en el límite de las dos teorías, de la teoría cuántica y de la teoría de la relatividad general. Entonces se requiere al menos una teoría de la gravedad cuántica para estimar, evaluar y cuantificar los fenómenos que ocurren en los horizontes de suceso de los agujeros negros. Bien, para saber más de estos temas pueden consultar videos anteriores donde se habla de agujeros negros, de sus descubrimientos. En el canal de mi hermano de la Quinta Pata subió precisamente un video acerca de que Stephen Hawking vaticina el fin de la Tierra dentro de 100 años, de solo 100 años, muy interesante, lo pueden consultar. Por supuesto, este programa da para un debate larguísimo de todo lo que se dijo. Se puede consultar en la web gran cantidad de información al respecto de estas eras que les comenté y de todo lo demás. Nos vemos en el siguiente video.